Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestras series de seminarios llamado Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Estamos realmente privilegiados para estar en este lugar, en las instalaciones de la Red Advenir, en Santa Cruz, Bolivia. Y este fin de semana estamos comenzando los primeros temas de este curso, 14 lecciones sobre 7 llaves para un hogar bendito. Y ya comenzamos, ya miramos los primeros 2 llaves y ahora vamos a mirar una aplicación espiritual a la segunda llave para un hogar bendito. Vamos a tomar una aplicación, vamos a mirar de la Biblia, qué dice la Biblia sobre estos 7 pasos para que una mujer puede llegar a ser una ayuda idónea. Pero ahora vamos a mirar y examinar estos pasos en respecto a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Vamos a mirar una aplicación de estos principios así a la iglesia. Así vamos a saber, vamos a tener oportunidad para ver si esos principios son auténticos. Para que cualquier mujer quien está pensando para ser esposa puede aplicar en su vida. Vamos a comenzar con una oración. Ponemos de rodillas. Oh Padre Celestial, necesitamos tu presencia, necesitamos tu ayuda. Danos iluminación por el Espíritu Santo. Abrir nuestras mentes y abrir nuestros corazones y aumenta nuestra fe para que tus dichos podamos verlos como los dichos de vida mismo, la palabra eterna. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, mientras esperemos tu intervención para nuestra mejor vida y para el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Llaves antiguas para un hogar bendito. La familia que tiene el apruebo de Dios es una familia bendito. La segunda llave para un hogar bendito. ¿Cuál es la segunda llave en un hogar bendito? Una ayuda idónea. No es cualquier mujer, no es cualquier esposa. Es una ayuda idónea para un hombre específico. Ok, vamos a mirar. Primer paso para que una mujer llegue a ser ayuda idónea es que ella debe ser dispuesta a permitir a Dios para definir qué significa una ayuda idónea o define su rol como esposa. En este estudio queremos aplicar la prueba para ver si estas son bíblicamente correctas, los principios que estábamos mirando. Así como examinamos los principios expuestos en el sermón, en el estudio número 1, y vimos su compatibilidad con la vida de Cristo. De la misma manera examinaremos hoy los principios expuestos en el último sermón, en el último estudio, y veremos si son bíblicamente correctos. Por tanto, vamos a examinar las 7 características de una ayuda idónea bajo el microscopio bíblico. Tal como la Biblia nos enseña que por el testimonio de 2 o 3 testigos el asunto estará establecido. Así la Biblia enseñó en Deuteronomio 19:15. Queremos
asegurarnos que estos principios pueden verse en acción en otras estancias fuera de la vida de Adán y Eva. ¿En qué otros lugares de la Biblia podemos verlos? Primero, vamos a Efesios 5. Efesios 5, 28 al 32. Así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando estamos estudiando el matrimonio, estamos estudiando una ventana. Estamos mirando una ventana a un misterio espiritual. Un misterio grande que todo el universo quiere mirar y estudiar. El matrimonio. La unión entre el varón y una hembra y una mujer bajo la bendición de Dios es un gran misterio. Bien, la Biblia nos presentó la vida de Jesús como ejemplo de marido o de esposo. La Biblia presentó la iglesia como ejemplo de esposa. Entonces, Cristo tiene ayuda idónea, ¿sí o no? Sí. Cristo siendo cabeza tiene un cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza y Él da los días, Él da a compartir su voluntad y nosotros cumplimos sus designios. Ok, vamos a mirar la aplicación de estos 7 pasos a la iglesia de Cristo, si son compatibles. 1. Una mujer ha llegado al primer paso para ser una ayuda idónea cuando ella reconoce y asume el rol diseñado por Dios para ella, primeramente como una ayuda compatible para su esposo. Eso significa que ella debe estar dispuesto a que la palabra de Dios sea suprema en la definición de su identidad y rol como esposa. Esto también es verdad. Es cierto para la iglesia. Las casadas, como dice Efesios 5, 22 y 23, las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Debemos poner atención aquí. No dijo que las mujeres deben ser sujetos a los hombres. La Biblia no está enseñando esto. No está enseñando una superioridad de hombres sobre mujeres. Está diciendo que las casadas estén sujetos a sus propios maridos. No a cualquier varón, no a cualquier. Es la mujer casada, es bajo la autoridad de un varón nomás. No está bajo la autoridad de varones en general. La mujer. Sean sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Interesante. Qué llamado
tenemos los varones? A ser cabeza, a ser salvador, porque Cristo es salvador del cuerpo, de la iglesia. Por lo tanto, así como la iglesia está sujeto a Cristo, así lo están las esposas a sus maridos. Bien, solo Dios creó la ayuda idónea. Eso es el segundo paso. El segundo paso es el reconocimiento que solo Dios puede hacerla una ayuda idónea. Pregunta. ¿La iglesia existe para Cristo? ¿O Cristo para la iglesia? Sí, la iglesia existe para Cristo. ¿Cómo sabemos la diferencia? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sabemos que esa es la respuesta correcta? ¿Cómo sabemos que la iglesia existe para Cristo y no Cristo existe para la iglesia? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es? Es simple, porque Cristo estaba en existencia antes. Entonces, Cristo no existe para la iglesia, porque si Él existe para la iglesia, Él necesita la iglesia para tener existencia. ¿Entiende? Es como decir, si Cristo no existía, ¿vamos a tener iglesia? No. Ok. Sí, o si volvemos a Génesis, Adán y Eva, ok. Si Adán no existía, ¿vamos a tener mujer? ¿O Eva? No. Entonces, Él quien tiene la existencia y da existencia al otro, es quien es el razón por la existencia del otro. Yo estaba confundiendo el asunto. Pero ella no puede hacerlo por sí mismo. Una ayuda idónea es solo Dios quien puede hacer una ayuda idónea para su Adán o su esposo. Ella no puede hacerlo por sí misma. Sus padres no pueden hacer eso, solo Dios. ¿Y cómo es eso aplicado a la iglesia? ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? En Filipenses 2:13 leemos, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok, vamos a explicar. Si solo Dios puede hacer una mujer, de una mujer una ayuda idónea, si ella no puede hacerla, si su padre no puede hacerla, si su madre o su esposo no puede hacerla, cuando aplicamos eso al lado espiritual, ¿quién puede hacer esa obra para que un pueblo pueda llegar a ser esposa de Cristo? ¿Quién? Si el marido mismo no puede hacerlo, ¿cómo aplicamos eso en ese asunto al lado espiritual? ¿Quién es el marido de la iglesia? Jesús. Entonces, en este caso, Jesús está en el lado del marido. Entonces, si la mujer no puede hacerla sí mismo como esposa de Cristo, y si solo Dios puede hacerlo y su marido no puede hacerlo, entonces ¿quién puede hacer esta obra para que un pueblo que no pertenece a Dios o pertenece a Cristo puede llegar a ser su esposa? ¿Quién? ¿Sabe quién?
Dios el Padre. Solo Dios y el Padre, sí, por supuesto, Él trabaja a través del Espíritu Santo para obrar personalmente en los corazones. Pero la comisión o la voluntad deben venir ¿de quién? De Dios, del Padre. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si en el caso espiritual aplicamos ese principio al lado espiritual, ¿qué está diciendo a nosotros? Si una mujer no puede decir, yo voy a ser ayuda idónea, y por su decisión llego a ser ayuda idónea, solo por su decisión, sin una obra divina, ¿qué está diciendo a nosotros? Que solo por mi decisión, yo no puedo llegar a ser un hijo de Dios o un cristiano, un parte de la esposa de Cristo. Solo porque yo digo con mi boca, yo voy a ser cristiano. ¿Eso significa que yo voy a ser cristiano? ¿O que yo automáticamente por mi dicho llego a ser cristiano? No. Yo necesito una obra divina en mí que transformó mi corazón así a Dios y así a su Hijo. Para que el que yo una vez odiarlo, a obedecer o aborrecer, el que yo tengo en mi corazón, por lo cual yo tengo en mi corazón aborrecimiento, para que yo pueda llegar a amar a Él y amar su Hijo. Si Dios no hizo esa obra en mí o en ti, no hay realidad. Podemos decir con nuestra boca, pero la Biblia dice que su corazón son lejos de mí. Este pueblo me acerca con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Solo Dios puede poner en el corazón natural un nuevo impulso. Porque ¿qué tiene el corazón natural hacia Dios? Según la Biblia. ¿Qué? Enemistad. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que no experimenta un cambio de su corazón, no puede ser sujetado a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible que alguien que está viviendo en la carne o por la carne no puede agradar a Dios? Porque hay enemistad en su naturaleza hacia Dios. No ama a Dios. Y cuando una de las cosas primordial en amor es confianza. El fundamento de todas las relaciones entre hombre y mujer es confianza. El orden de Dios, en el orden de Dios, el hombre viene y pone su propuesta. Y la mujer va a mirar y va a tomar una decisión. Va a pensar.
y va a tomar una decisión. Ella va a ejercitar su voluntad para decir sí o no, para aceptar el propuesto del varón o rechazarlo. ¿Por qué la mujer va a decir sí? ¿Cuál es la base de la respuesta sí de cualquier mujer que acepta una propuesta de un varón? ¿Sabe cuál es el base? Confianza. Si una mujer no tiene confianza en el varón, nunca ella va a decir sí. La base de todo sí de una mujer es fe. Confianza. Yo confío que él es un buen hombre. Que él va a pensar, que él va a tener mi interés en su corazón. Que él va a ser mejor para que podamos tener un futuro bueno. Entonces, basado en su fe o en su confianza en ese varón, ella va a decir sí. Pero si ella no tiene confianza, la respuesta es no. A la base de todas las relaciones matrimoniales es confianza. Un hombre que ganó la confianza de una mujer ya ganó su corazón. Así es en el espíritu. Dios es quien viene con la propuesta a nosotros. Pero si no tenemos fe, si no tenemos confianza en Él, ¿qué vamos a decir a Él? No. Todos los días cuando Él está hablando con nosotros, vamos a estar diciendo no queremos, no. Porque no tenemos confianza en Él. Y si no tenemos confianza en Él, no vale su palabra. Sus promesas no valen nada. Porque no confiamos. Entonces, es importante reconocer que Dios va a hacer una obra en nosotros solo basado en fe. Pero si naturalmente no tenemos fe, ¿cómo Dios va a hacer una obra en nosotros? Porque esa obra requiere que nosotros decir sí a Dios. Y cuando la mujer dice sí, va a decir sí. Cuando tiene confianza. Entonces, ¿quién va a decir sí a Dios si no tiene confianza? Si no tenemos confianza en Él. Naturalmente. Reconocemos que el mundo no tiene confianza en Dios. ¿O no? ¿Hay fe en el mundo? Sí, hay fe en el mundo. Hay fe. ¿Pero qué tipo de fe? Fe en cosas. Hay fe en dinero. Hay fe en sistemas. Hay fe en autos. Hay fe en bancos. Hay fe en muchas cosas. Y hay fe hasta en otras personas. Pero ¿sabe que no hay fe? ¿Dónde no hay fe? No hay fe en la persona más confiable en el universo. Así es la mente natural. Nuestra mente es torcido. Nuestra mente no está en su correcta línea. La persona más confiable en el universo es ¿quién? ¿Quién no va a fallar? Dios. Porque Él es verdadero. Y Él tiene todo poder. ¿Por qué Dios va a fallar? No va a fallar. Pero, ¿quién es la persona que está recibiendo más sospecho en el mundo? Dios. Tenemos miedo a entregar nuestra vida a Él. Porque hay algo, no por la culpa de Dios, pero porque hay algo incorrecto, hay algo malo. Hay una naturaleza torcida que está obrando en nosotros, que está poniendo Dios poniendo Dios en una luz malo, en un luz malo. Entonces, para llegar a una relación con Dios necesitamos la primera cosa, fe. Y esta fe no viene
por ti o no viene de ti. ¿De dónde viene esta fe? Dios mismo debe generar esta fe. Y Dios trabajar para llevarnos a esta fe. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Vamos al tercer paso. Una ayuda idónea es buscada por el hombre. Ok. ¿Cómo aplicamos eso al lado espiritual? Porque sabemos que Adán estaba buscando, mirando entre los animales por su esposa. Y no había uno. Pero no era Eva. Entonces, si la iglesia o el creyente está en el lado del varón o está en el lado de la mujer. ¿Dónde está el creyente? ¿El lado masculino o el lado femenino? Así en relación a Dios. Femenino. Ok. Sí, correcto. Vamos a mirar un versículo que puede ayudarnos a entender más fácil. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice aquí, sobre Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dijo potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quién Él da potestad para ser hijos de Dios? ¿Quién llegó a tener potestad para ser hijos de Dios? ¿A los que recibieron? Los que recibieron a Jesús. ¿Y cuál es la condición por la cual ellos recibieron a Jesús? Creer en su nombre. Entonces, solo los que tienen fe pueden recibir a Jesús. ¿Y cómo ellos llegan a esta fe? El siguiente versículo dice, los cuales son engendrados de sangre. No. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es voluntad? ¿Qué significa engendrados de sangre? Engendrados biológicamente, ¿no? Cuando hay dos gametos, o dos gametos del gameto masculino unirse con el gameto femenino, hay un feto, hay un crecimiento de un feto, concepción. Pero, ¿qué dice más? Dice, ni de voluntad de carne. ¿Cuál es voluntad de carne aquí? La voluntad de la carne o de carne es las pasiones o los apetitos naturales. Entonces, hay dos grandes apetitos. El primero es el deseo para comer. Los apetitos y las pasiones no son malos. Son neutral. ¿Sí? En sí mismo no son natural, son buenos dádivos de Dios. Pero pueden ser pervertidos. O pueden ser utilizados en una forma que es contra la voluntad de Dios. Entonces, tener hambre no es un pecado. O tener interés en la comida no es malo. Así también es necesario, porque si no tenemos gusto o tenemos apetito para comer, muchos de nosotros no vamos a sobrevivir porque no vamos a comer. Vamos a decir, no, yo no tengo tiempo, toca trabajar y vamos a trabajar hasta que terminamos la última gota de energía.
porque si no había ningún gusto para invitarnos a comer, no vamos a negligenciar el asunto de comer. Pero Dios pone gustos y pone apetitos y drives, deseos en nosotros para la comida, porque si no comemos, ¿qué va a pasar? Morimos. Entonces, así también Él pone deseos sexuales en nosotros. Los deseos sexuales no son malos en sí mismo. Son dádivas de Dios. ¿Para qué? Para que el raza humano puede reproducir, para que haya reproducción y multiplicación. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener solo una generación de humanos nomás. Entonces, para que haya multiplicación de humanos, Dios da un gusto a eso. Y un interés, un deseo. Pero ese deseo puede ser pervertido. Muy bien. Entonces, el deseo de la carne es eso. La voluntad de la carne es eso, el deseo natural que un hombre tiene así a una mujer sexualmente. O viceversa. Voluntad de la carne. Pero dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de la carne. Pero dijo más, ni de voluntad de varón. ¿Por qué mencionó otra voluntad? ¿Voluntad de la carne es solo varón o varón y hembra? Varón y hembra. Los dos tienen ese deseo sexual. Ok, pero ¿por qué dice así la voluntad de varón? Porque es el varón quien toma la iniciativa, según el orden natural de Dios, para acercar y para iniciar una relación con una mujer. Por eso dice, ni de voluntad de varón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué usted está aquí? Por la voluntad de tu Padre. Porque tu padre toma una decisión, ve a tu madre y dice, wow, esa es la mujer que yo quiero ser, que quiero ser la mujer de mi vida. Y él toma el coraje para ir y para hacer su propuesta a tu madre. Y convencer a tu madre por fe aceptó a él. Y viene el momento cuando ella recibía a él corporalmente, físicamente. Y él entró, depositó su simiente y esa simiente crece hasta que usted llegó aquí. Es un acto maravilloso. ¿Por qué? Dios está utilizando sexualidad para enseñar espiritualidad. Y él dijo que los hijos de Dios no son engendrados por la sangre y por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de un varón, pero sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué lado Dios está tomando? El lado varonil, el lado masculino. Entonces, Dios es quien está viniendo, haciendo la iniciativa para dar un nuevo propuesto para ofrecer nueva vida. Una propuesta ofreciendo nueva vida. Entonces, si Dios está tomando el lado masculino, ¿qué lado tenemos? El lado femenino. Entonces Dios está diciendo, mira mi amor, yo amo a ti, yo quiero que usted sea mi esposa para siempre, para el resto de mi vida. Interesante, el resto de mi vida. ¿Cuánto vida Dios tiene? ¿Cuánto dura la vida de Dios? Para siempre. Entonces yo quiero que usted sea mi esposa para el resto de mi vida. Yo te amo. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que usted esté conmigo
si no creemos que Él es honesto, que Él es verdadero, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir no y vamos a perder la oportunidad de nuestra vida. Pero si tenemos fe, si confiamos en Él, vamos a maravillar. ¡Wow! Vamos a ser feliz como una muchacha en amor. Enamorado. Todos los días pensando en su novio. Con, butterfly. Con mariposas. Con mariposas. Cada vez que pensar. ¡Qué maravilla! Él me ama. Eso es. Dios está tomando una iniciativa y Él está esperando una respuesta de nosotros. Bien. La iglesia o el creyente no viene a Cristo meramente como resultado de su búsqueda de Cristo. Es Cristo el que debe hacer la búsqueda para que resulte la unión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Quién tomó la iniciativa? Cristo. Como en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecó, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Dónde estaba Adán y Eva? Escondidos. Y cuando Dios acerca, ¿qué ellos hicieron? Corrieron, ¿no? Tratando para escapar a Dios. Y es así. Dios como un amigo, como un amante precioso, está buscando los perdidos. Está buscándonos. Nunca debemos pensar que estamos con Cristo porque nosotros tomamos la iniciativa para ir a Él. Ninguno de nosotros podemos llegar a Dios si Dios no estaba trabajando en nosotros para rendir nosotros mismos a Él. Es Dios quien comenzó la obra. Por eso Él es llamado el autor y el consumador de nuestra fe. Él comenzar la obra y Él va a terminar. Una ayuda idónea es criada en relación al hombre. Eso es maravilloso. Una ayuda idónea es criada en relación al hombre, ¿verdad? Sí, ya estudiamos eso. Ok, aplicamos espiritualmente. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a ser una mujer sin mancha, sin arruga? Una esposa sin arruga y mancha. Vamos a decir como algunas mujeres es a veces tentado para decir, ¿sabe qué? Yo no tengo mucho éxito en mi hogar. Es muy duro ese. Yo quiero ser una buena esposa, pero estoy fallando mucho. Yo necesito una vacación de ese sentimiento, de ese ambiente de fallencia. Yo necesito salir allá y prepararme poquito y yo voy a volver como una mejor esposa. ¿Esa es buena idea? Sabemos que es imposible, ¿no? Porque la mujer llega a ser ayuda idónea en proximidad a su esposo. Entonces, si nosotros pensamos que Dios, mira, yo quiero ser un buen hijo tuyo, yo quiero ser un buen siervo tuyo, pero yo soy muy sucio. Mi vida es terrible. Dame un tiempo. Yo no puedo estar contigo porque usted es santo. Yo soy inmundo. Dame un tiempo, yo voy a arreglar mi vida. Y cuando yo soy perfecto, yo voy a ir a ti. ¿Cuántas personas usted habló en el mundo que tiene ese día? Muchos, ¿no? Muchos. Y ojalá que como cristianos no estamos pensando eso.
Pero a veces pensamos eso. Porque cuando pecamos y cuando viene la convicción del pecado, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Corremos a Dios? ¿O tratamos para escondernos de Dios? Y esperamos y pensamos que, probable después yo voy a ir a confesar mi pecado. Pero ahora no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la conciencia de su culpabilidad es bien fresco en su mente. Entonces está esperando hasta que usted no tiene ese sentido de culpabilidad para decir a Dios que usted es culpable. No, ¿cuándo debemos decir? Cuando hay convicción. En el medio de nuestra vergüenza debemos ir a Él y confesar nuestra condición. ¿Por qué? La mujer llegó a ser ayuda idónea en la presencia de su esposo. Vamos a llegar a ser un pueblo santificado, reformado en la imagen de nuestro Salvador, de nuestro marido Jesucristo, solo en su presencia. La santificación no es una cosa que Dios va a dar. Dios no va a dar a ti ni a mí santificación como una cosa separada de sí mismo. Aquí hay un manto de justicia. Aquí es el manto de justicia. ¿Usted quiere? Tíralo. ¿Así? No. Él nos llamó. Ven a mí. Como ese hombre pródigo, ¿no? Ese hijo pródigo. El padre ve a él viniendo. ¿Cómo estaba ese hijo? Sucio. Y él ve a su hijo. ¡Wow, mi hijo! Y él comienza a correr. Es una maravillosa cosa. Porque sabe que en el Medio Oriente es una vergüenza para un hombre correr. Y él olvida eso y comienza a correr a tu hijo. Y abraza a su hijo en su condición sucio. Y toma su vestimiento, quita su manto y poner a su hijo. Mira, el padre no dijo, hijo, ustedes allá, bañarse. ¿Necesita ropa? Ropa, ok, ahora está bien, limpio, ven. No, él encuentra al hijo en su estado y poner personalmente el manto de justicia sobre él. La santificación viene en proximidad con Dios. Usted no debe pensar que usted va a alcanzar a la santidad mientras usted está posponiendo unión o comunión con Dios. Debemos acercarnos a Él mientras hay oportunidad. Vamos a leer aquí. De la misma manera ocurre con Cristo y la iglesia. Dios prepara una esposa para su hijo de lo que Él tomó del hijo. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron al Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y el otro que había sido crucificado con él. Como Dios quitó de la costado de Adán una costilla y hacerlo con esa costilla una ayuda idónea para Adán, así también Dios quitó algo precioso de su hijo. Abrió el cuerpo de su hijo y quitó agua y sangre para hacer para él una ayuda idónea.
La ayuda idónea es llevado al hombre por Dios y su Padre terrenal. Ok. Vamos a mirar la aplicación a esto. Ella estará dispuesto a ser ganado por una pareja apropiada. Vamos a leer esta parte abajo. De la misma forma ocurre con la verdadera esposa de Cristo. Ella no presiona hacia Cristo. ¿Qué decimos sobre la mujer quien está presionando un varón para ser marido? ¿Es una buena idea? No. Está actuando afuera del norma de Dios. Ella no presiona hacia Cristo. Ella es la dama elegida. ¿Qué significa? Dama elegida. ¿Quién está eligiendo? ¿Es elección de quién? De Dios. Ella es elegida por Dios, escogida desde la fundación del mundo, según Romanos 8:29. Ella es la llamada. ¿Quién hizo el llamado? ¿Ella hacia Dios o Dios hacia ella? Entonces Dios está llamándonos. Y tenemos en nuestro poder, a decir a Él sí o no. Sí. Dios tiene su voluntad. ¿Y tenemos voluntad también? Sí. Pero la forma que el varón ejercita su voluntad y la forma que la mujer ejercita su voluntad en la relación no es igual. Uno es para iniciar, el otro es para recibir o para rechazar. La voluntad de Dios es en iniciar, en el iniciativo. Él nos llamó y nuestra parte es para recibir, aceptar o rechazar. Dios ha comenzado una buena obra. Él ha enviado a su Hijo para mostrar su amor por nosotros. Ahora, sabiendo que Él nos ama grandemente, podemos dar a Él una respuesta. Sí o no. La esposa de Cristo no es robada, ni tampoco puede ella venir a Él sin el consentimiento del Padre. ¿Reconocemos eso? ¿Cómo la mujer llegó a su marido en la boda con su padre? Entonces el consentimiento, ese es para mostrar el consentimiento de su padre. Entonces, si estos principios son ordenancias o son ordenados por Dios mismo, ¿cómo pensamos que Dios va a ordenar nuestra relación espiritual? ¿Que Él va a ignorar estos mismos principios que son utilizados para formar hogares aquí, así? No, son los mismos principios que Dios está utilizando para llenar y formar una familia allá en el cielo. Entonces, la esposa de Cristo no es robada ni tampoco puede venir a Él sin el consentimiento del Padre. Dios debe unirlos. Jesús dijo, vamos a leer Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién viene a Jesús? ¿Qué dice Jesús sobre los que vienen a Él? Son los que el Padre da a Él. Porque si Jesús es un buen hijo, ¿Él va a tomar cualquier mujer sin el consentimiento de su Padre? Ok. Él debe tener el aprobo de su Padre. Entonces, ¿a quién Jesús va a recibir? Los quienes son llamados por el Padre o escogidos por el Padre. Mira, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Wow, es maravilloso. ¿Qué estás diciendo? Que si el Padre no da a Jesús, usted no puede llegar a Él. Si el Padre no entregarme a Jesús, yo no puedo
acerca a Él. Yo ni siquiera voy a tener la disposición para buscar a Él, para acercarme a Él, sin una obra de parte del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre. ¿Cómo es causarnos para sentir? Sentimos cuando leemos eso, duda, inseguro. Porque si sentimos inseguro, está mostrando que no tenemos fe en Dios. Está mostrando que realmente en nuestro corazón todavía tenemos más fe en nosotros mismos que en Dios. Porque la Biblia está diciendo que tu salvación está en las manos de Dios. La iniciativa viene de Dios. Y si Dios no comienza algo, no hay salvación. ¿Y cómo sientes sobre eso? Los hijos de Dios son felices para saber eso. Porque ellos reconocen que su salvación no está basado en manos o brazos débiles. Brazos de falencia, pero en los brazos poderosos del Omnipotente. Cuando Él me eligió, es para salvación, realmente salvación. Y yo deben tener esa seguridad, que Él que comienza una buena obra en mí, va a seguir hasta el fin. Como Él que comienza la creación, el primer día de la creación terminó, y al fin del sexto día dice que todo era bueno en gran manera. Así también, al fin, Dios va a tener un hijo que tiene a su lado una esposa sin mancha y sin oruga. Porque ella recibe la voluntad de Dios por fe. Y sabe que, hermanos, usted y yo tenemos oportunidad hoy para recibir la voluntad de Dios con gozo y fe. Que Dios nos ayude. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por revelarnos esos maravillosos verdades de su palabra. Queremos conocer mejor tu gran amor, no solo por teorías, pero queremos conocer la seguridad, la realidad de su entrega, de su compromiso para salvarnos hasta vida eterna, para unirse con nosotros para siempre. También, Padre, necesitamos que usted obra en nosotros para darnos esa disposición a decir a ti sí y amén para la voluntad eterna de nuestro Dios. Que eso sea la realidad para mí y mis hermanos y mis amigos mirando hoy. En el nombre de Jesús. Amén.